Avanzando un poquito más en lo conceptual, vamos a ver una de las primeras propuestas o ideas para tratar de encontrar esta representación tiempo-frecuencia. Ese es otro concepto que ustedes ya conocen también de cursos anteriores, que es el de frecuencia instantánea. La frecuencia instantánea permite hacer un análisis variante en el tiempo de la frecuencia, como su nombre lo indica, o sea, en cada instante cuál es la frecuencia, cuál es el valor de la frecuencia, de la componente frecuencial de la señal. Esa frecuencia instantánea se define como la derivada o la velocidad de cambio de la fase de la señal. Acá estamos sacando la fase, con el argumento estamos sacando la fase de la señal, y lo que nosotros vamos a medir es la velocidad de cambio de esa fase o la derivada de esa fase. ¿Cuánto cambia el argumento de la señal? Vamos a ver algunos ejemplos sencillos. Vamos a suponer, por ejemplo, tenemos el coseno de tita, donde tita es un ángulo. La fase o el argumento de ese coseno es tita. Tita es una constante. La derivada de esa constante es 0. Y está bien, ¿cuál es la frecuencia instantánea del coseno de tita, que en realidad es una constante? Es 0 porque una constante siempre igual tiene frecuencia 0. Así que encaja con la intuición la definición esta. Ahora, si nosotros queremos que haya alguna frecuencia, ¿nosotros qué tendríamos que tener en lugar del coseno de tita? Nosotros lo que tendríamos que tener es el tiempo acá, el coseno de tita tiempo, tita t. Entonces ahí sí hay una variación en el tiempo. Esta señal que estamos definiendo es una señal de tipo sinusoidal. Y ahora sí, fíjense que la derivada del argumento, la derivada de lo que está adentro, ahora sí me da la velocidad de cambio. Es qué tan rápido anda. Si tita es más grande, ese coseno va a tener más alta frecuencia. Hay una relación directa, o sea, va a correr más rápido, se va a mover más rápido. Y si tita es más chico, por supuesto, va a ser más chica. Así que ese es el sentido conceptual que tiene esta definición básica de frecuencia instantánea. Y otra forma de interpretarlo es con una señal que va cambiando, imagínense, la frecuencia a lo largo del tiempo, como podría ser un chip, donde la señal empieza con una frecuencia baja y se va acelerando. Ahí lo que tenemos es una frecuencia instantánea que cambia en el tiempo. En este caso se va acelerando, como que el coseno o el seno o lo que sea va cada vez más rápido. Y esto se interpreta como que, se podría interpretar como que yo cada vez más me voy adelantando en el tiempo y el valor que iría en esta posición, dada la frecuencia con la que ya venía la señal, lo tomo un poquito más adelante. Me acelero. Lo tomo del mismo seno, imagínense un seno que no estuviera comprimido más adelante, pero al principio estoy tomando los valores de acá, pero después me adelanto y empiezo a tomar los valores cada vez más rápido de más adelante, y los voy asignando, por supuesto, siempre a espacios equidistantes. Ahí me estoy acelerando, me estoy adelantando en el tiempo. Por lo tanto, yo esperaría que esa frecuencia instantánea me lo indique y aumente la frecuencia instantánea. Vamos a seguir un poquito adelante con ese ejemplo. Fíjense en este caso, tenemos una exponencial. Acá intencionalmente en la exponencial está puesto el t por separado. Ese t vendría a ser un t cuadrado que está ahí, pero intencionalmente está puesto esto porque lo que queremos analizar es lo que está acá adentro. Y de hecho, lo que esperamos es que la velocidad o la frecuencia con que se mueve esa exponencial, que podemos pensarla por un momento como el módulo y podemos pensar en una senoidal, avance con distinta velocidad en el tiempo. Fíjense que si nosotros le hacemos la derivada al argumento, el argumento es lo que está acá adentro, tenemos como si fuera el t cuadrado, acá tenemos el 2pi que me permite simplificar con esto, y lo que nos queda como frecuencia instantánea es 2 alfa t. Esa sería la velocidad con la que se mueve la fase, que no es constante,
O sea, tiene una velocidad, esa velocidad no es constante, sino que va cambiando. O sea que esta señal es como que se va acelerando con el tiempo, va aumentando la frecuencia con el tiempo. ¿Y con qué ley va aumentando la frecuencia con el tiempo? Con una ley lineal. O sea que va aumentando linealmente la frecuencia. Eso tiene que ver con el ejemplo que recién hacíamos, ¿no? Si nosotros pusiéramos acá cuánto vale la frecuencia a lo largo del tiempo, hará una cosa así e irá aumentando la frecuencia cada vez más rápido. Acá vemos que la definición, estamos siempre dando ejemplos sobre la definición, tiene un sentido conceptual y práctico para medir la frecuencia instantánea. En cada instante, cuánto es la frecuencia que tiene la señal. Vamos a ver algunas cuestiones o limitaciones que son, por decirlo así, contraintuitivas en esta definición. Claramente esta definición está pensada o está hecha para una señal que tiene una sola componente frecuencial. Pero ¿qué pasa cuando hay muchas componentes frecuenciales? Lo primero que uno puede pensar, bueno, ¿cuál mide de todas? La más grande, la principal. Bueno, ahí empieza el problema. Entonces vamos a pensar en una señal como esta. Esta señal tiene dos componentes frecuenciales, F1 y F2, una frecuencia se puede imaginar más chica o una más grande, que están sumadas. Podemos pensar que son dos sinusoidales sumadas simplemente. Entonces, se puede demostrar con algunos pasos ahí intermedios que la frecuencia instantánea, según la definición que vimos recién de la derivada de la fase, es algo así como el promedio directamente de las dos frecuencias. O sea, si teníamos una de 100 y una de 200, no nos va a dar ni 100 ni 200, nos va a dar una frecuencia instantánea de 150 en este caso. Lo cual tiene sentido, digamos. Ya no sigue siendo de la utilidad que teníamos antes, que nosotros queríamos ver cómo variaba el espectro a lo largo del tiempo. Pero bueno, en principio parecería que esta propiedad interesante sigue teniendo algún sentido. Nos da el promedio de las dos y bueno, no es tan disparatado. Pero ¿qué pasaría si una de esas dos componentes es negativa? O sea que tenemos una frecuencia F1 de 100 y una frecuencia, la segunda, que es menos F1, o sea de menos 100. O sea que la exponencial, el espiral de la exponencial, en vez de dar vuelta en un sentido, da vuelta en el otro sentido. Pero conceptualmente uno en principio pensaría que es la misma frecuencia, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué pasa con la definición de frecuencia instantánea. Como vimos recién, según esa propiedad, esto me estaría diciendo que la frecuencia instantánea de esa señal es 0. Porque tengo que sumar las dos frecuencias, una de las dos negativa, dividido 2, bueno, queda 0. Entonces, esto en principio ya vemos que no tiene mucho sentido. Nosotros sabemos que esa señal existe y que no tiene frecuencia 0. Podemos hacer algunos pasos más y demostrarlo. Acá tomamos el coseno. Fíjense que los senos se anulan cuando armamos los exponenciales, los senos con la unidad imaginaria. Y nos queda el coseno, y como ustedes saben, el coseno de menos f es igual al de f positivo, o sea que es lo mismo para un lado para el otro. Eso me queda como que esta señal es dos veces el coseno de f, lo que claramente es algo que no tiene frecuencia 0. Así que, en definitiva, esto me lleva a cosas contraintuitivas. Me lleva a decirme que, por ejemplo, esta señal tiene frecuencia instantánea 0 cuando no la tiene, si lo analizo desde el punto de vista de las multicomponentes. Entonces, bueno, claramente esta idea de frecuencia instantánea, por supuesto, puede servir para algunos casos particulares y de hecho, desde el punto de vista teórico, es un concepto útil, pero a los fines prácticos, obviamente, no cubre esa necesidad que teníamos nosotros de lograr ese espacio tiempo-frecuencia, esa representación bidimensional.